Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a otro espacio médico de estas sus cápsulas que les traemos mes a mes con el objetivo de que todos aprendamos un poquito más respecto a los problemas y condiciones médicas. Les cuento que el día de hoy también tendremos un invitado especial. Qué alegre que están conectados. Si hay alguien más, bienvenido doctor César López de la Vega, puedes pasar adelante, este es tu lugar. Qué bueno tenerte con nosotros, sabemos que estás súper ocupado y que la capital no es nada amigable en estos días de lluvia, ¿verdad? Sí, sobre todo en estos días se huelga contra nosotros. Sin duda. Pues te cuento, no sé si escuchaste, tenemos personas ya de toda la República de Guatemala que están sintonizándonos y que están muy animados para poder estar con nosotros también escuchando lo que tenés tanto que decirnos. Y la verdad, César, es que si bien es cierto, todo pues lo que me toca que tratar es respecto a venas, el cuerpo no es únicamente una vena con piernas, sino que es algo más complejo. Y hay situaciones que muchas veces pueden provocar hinchazón de las piernas que no son problema venoso precisamente. ¿Y cuál es la condición cardíaca, César, que nos causa hinchazón de las piernas, que tiene que ver con el corazón? Definitivamente, es algo que conocemos como insuficiencia cardíaca, pero en la actualidad se ha logrado identificar que no solamente es aquella insuficiencia cardíaca donde el corazón está como hinchado o dilatado, exacto, sino que también una insuficiencia cardíaca que podríamos decir como intermedia, en donde los pacientes han tenido diagnósticos pero no han recibido o no han podido tener un adecuado tratamiento y todavía tiene una función apropiada de contracción, pero se establecen mecanismos que hacen que el paciente retenga líquidos. Entiendo. ¿Sí? O sea que eso que hemos escuchado muchas veces, que los pacientes dicen, doctor, tengo retención de líquidos, después de todo, ¿sí era cierto? Definitivamente, aunque también hay que recordar que hay algunos medicamentos que pueden iniciarse en condiciones cardíacas o con el simple hecho de tener hipertensión que pueden provocar edema ficticio, por decirlo así, en las piernas, como el amlodipino, el felodipino. Entonces podría estarse relacionando y ser solamente un efecto secundario. Correcto, o sea, puede ser que tengamos una condición cardíaca en la que el corazón no está contrayéndose adecuadamente para llevar la sangre, o podría ser un efecto adverso de uno de los medicamentos que estamos utilizando para el corazón para producir esto. Hemos visto también la hinchazón de ciertas áreas bien particulares, como los ojitos de los pies. Hay medicamentos, ¿cierto?, que pueden provocar específicamente hinchazón de esas áreas. Bueno, algunos vasodilatadores, no por fuerza el amlodipino, sino que hay personas que necesitan utilizar dilatadores arteriales para librarlos de episodios de angina, también pueden provocar hinchazón definida hacia ese lugar. También el minoxidil, pero ingerido para poder reducir la presión arterial en pacientes que tienen presiones arteriales que son de difícil control, pueden provocar edema que puede empezar desde esa región. El minoxidil no era para que saliera pelo. También se utiliza. Ya ven por qué no hay que estarse medicando, automedicando. Podrían tener un efecto adverso. Pero bueno, hablemos un poquito de esa condición cardíaca, de la insuficiencia cardíaca congestiva, César, porque nos interesa bastante por el problema venoso, pues, por la hinchazón que puede provocar. Ahora, ¿qué manifestaciones podría tener aparte de la hinchazón y qué tan severo puede llegar a ser una insuficiencia cardíaca? Perfecto. Las principales manifestaciones no se centran en el edema. El edema se toma como un criterio secundario porque ya lo has explicado en otras charlas, puede ser una manifestación de múltiples enfermedades. Las principales manifestaciones son que la persona que tenga el edema esté reportando dificultad para caminar, no porque tenga problema mecánico en sus huesos, sino que tenga la sensación de mucha falta de aire, más falta de aire de lo usual para hacer actividades que podía desempeñar de manera adecuada en las últimas semanas. Es decir, César, por ejemplo, una persona que sale a caminar todos los días en su cuadra, que de repente salía a caminar normal y hacía 4 vueltas a la cuadra y estaba tranquilo, de repente comienza a caminar y comienza a sentir que le falta el aire, eso podría ser
un Correcto, signo correcto. de insuficiencia. Es un signo probable, ¿sí? Ujú. La falta de aire con el esfuerzo. Ok. Se van sumando más posibilidades del diagnóstico si se asocia a otros síntomas, como por ejemplo sentir falta de aire durante las horas de sueño, ¿sí? Ujú. Esa sensación de necesitar despertar y sentarse para aliviar la falta de aire. Lo otro es poder llegar a describir un aumento de la frecuencia en la que van al baño a orinar durante la noche. También puede estarnos exponiendo un problema cardíaco. Ahora, César, una pregunta en ese respecto. Pero esa urgencia de ir a orinar en la noche a la que te referís, ¿es como cuando el paciente prostático va y orina un poquito, o son pacientes que realmente van y orinan bastante durante la noche? Tiene que ver la cantidad de Correcto. A veces no es que orinen mucho, Ujú. ¿sí? Pero lo que sí es que, a diferencia de los que tienen problemas de Ujú. próstata, no se les dificulta el poder orinar. Entiendo. Es decir, el chorro que emiten es de la misma calidad que tenían las semanas previas. Entiendo. ¿Sí? Muy bien. Y me llamaba mucho la atención lo que mencionabas de la falta de aire que necesita el paciente estar sentado, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente simplemente va acostumbrándose, bueno, ahora puse una almohada, ahora ya son dos, ya van 3 almohadas y tal vez pueden considerar, es normal, lo que pasa es que me siento más cómodo, decir respiro mejor, pero también podría deberse a un problema cardíaco. Correcto. Y algo importante que ahora que está muy de moda el utilizar smartwatch, por ejemplo, Ujú. o hay gente que por el COVID se quedó con el uso del oxímetro. Ujú. Si se detecta que están teniendo frecuencias cardíacas más altas de lo usual, Ujú. ¿sí? Como por ejemplo en reposo tener más de 90 latidos por minuto, 100 latidos por minuto, pues eso podría estarnos orillando a pensar también en insuficiencia cardíaca. Y la saturación de oxígeno, dijiste que habían algunos que tienen saturadores. ¿Cuánto más o menos esperaríamos? Generalmente no tendría que alterarse si se está evaluando en posición sentada o de pie. Si la persona está acostada y ya pasa mucho tiempo acostada, cabe la posibilidad de que sí puedan detectar que se disminuye la saturación. Abajo Pero del eso sí, 95. generalmente abajo del 92, 90. Muy Si bien. baja menos de eso, eso sí, por favor, vayan, porque Ujú. puede que no sea solo la insuficiencia cardíaca, sino que puedan tener algún problema pulmonar asociado. Muy bien, sobre todo ahora que tenemos COVID, ¿verdad? Ese marcador de 90 estuvo utilizándose mucho como para decidir si me voy al hospital o no me voy al hospital. Exactamente. Pero pues podemos utilizar esos equipos que nos dejó la pandemia para también vigilar Exacto. nuestra salud. César, y algo que tiende a suceder muchísimo con nuestra población es la automedicación. Y vemos que muchos ven pues, a la aspirina como el medicamento que viene a curar todos los males cardíacos. ¿Es correcto automedicarse? ¿Es correcto decidir, para proteger mi corazón voy a comenzar a tomar aspirina todos los días? ¿Es eso válido? Pues bueno, hubo un periodo de tiempo Ujú. donde no podemos decir que la aspirina sea un medicamento malo, ha tenido muchas bondades en muchos terrenos de la medicina, pero en los últimos 10 años empezaron a salir a luz estudios no de miles, de cientos de miles de pacientes donde se tenía esa costumbre. Ellos reportaban utilizar aspirina para tratar de prevenir un primer evento, pero lastimosamente lo que se encontró es que tenían mayor aumento de complicaciones como sangrado a nivel de estómago, como insuficiencia en los riñones, como afección en las plaquetas o sangrado de algún otro sitio, como por ejemplo epistaxis. Entonces, el beneficio que se busca fue comparado ya de manera estadística y para prevenir primariamente, es decir, una persona que no tiene una complicación, no tiene una enfermedad de base, no es prudente utilizar aspirina como fueran vitaminas, como que fuera un preventivo en general, porque aumenta más el riesgo. Eso es importante porque muchas personas ven este tipo de productos justamente como lo que dijiste, vitaminas. Tomémoslo, prevenimos y todo, y nuevamente volvemos a lo mismo.
no es bueno, no es recomendable estar automedicándose, escuchar que lo que le funcionó a la vecina también me funcionó a mí. Yo no sé si a ti te pasa, César, pero a mí me pasa mucho con los productos de venas. Dicen, bueno, mi familiar está asistiendo al Seguro Social, le dieron este medicamento, no se lo va a tomar y me lo dio a mí para que yo me lo tome. ¿Te pasa con tus pacientes? Comienzan a tomarse el medicamento de la vecina. ¿Y qué has encontrado de adverso de estar haciendo esa práctica? Hablando o tratando de encajarlo en el tema, he visto mucho efecto secundario con felodipino. Muy bien. Especialmente edema. Y llegan pensando en que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen algún problema renal, por ejemplo, y lo que tienen ya escudriñando pues es un efecto adverso de este medicamento. Otros pues quizá utilizan medicamentos para bajar el colesterol, ¿sí? Porque han escuchado que sirve para prevenir, pero llegan con síntomas de fatiga, pero de fatiga muscular por efecto secundario, por ejemplo. ¿De fatiga muscular? ¿Cómo así es eso? Es decir, que tienden a sentir falta de capacidad para completar su actividad porque su músculo se empieza con cierto dolor o sensación de debilidad durante el esfuerzo. Entonces, eso creen que es sensación de falta de aire, pero escudriñando en los síntomas, lo que tienen es un efecto secundario, por ejemplo, por fenofibrato, por ciprofibrato, porque lo están utilizando por herencia, así como lo que les dijeron, bueno, yo alguna vez me hice exámenes y tenía altos los triglicéridos y no se toma la medicina de mi tío, me lo tomo yo. Interesante. Y saben, César, tal vez nos puedes aclarar, para poder hacer un adecuado estudio que mida colesterol y triglicéridos, necesitamos un tiempo de ayuno, ¿cierto? No es solo en la noche comí chicharrones y voy a hacerme mañana temprano mis estudios, confío en eso. ¿Qué condiciones deberíamos de tener para poder confiar en un estudio de este tipo? Claro que sí. Eso también es un tema que está en dimes y diretes en la actualidad. Se tiene el consenso de que por lo menos se necesitan 10 horas de ayuno para un perfil de lípidos. Muy bien. ¿Sí? Antes se tenía 14 horas, pero eso todavía no se ha generalizado a todos los laboratorios en el mundo. Pero al menos los estudios internacionales, los que se llevan para probar medicamentos nuevos, ellos piden 10 horas, que es lo que la evidencia ha mostrado. Algunos laboratorios en Quito piden 14 horas. La mayoría. ¿Verdad? Pero lo importante es que tenemos que tener una preparación incluso para eso. Correcto. Y lógicamente una evaluación por el médico, pues sabiendo qué es lo que va a pedir. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos han hecho. ¿Cada cuánto y a partir de qué edad deberíamos comenzar a acudir con el cardiólogo? Es decir, todos sabemos que a los 40, nos gusta o no, hay que comenzar a visitar a alguien que nos evalúa la próstata. ¿Y qué hay del cardiólogo? ¿Cuándo deberíamos de ir y cada cuánto? Claro, con mucho gusto. Bueno, idealmente, ese es el término ideal. Idealmente, pues el cardiólogo está enfocado para el paciente que necesita prevención secundaria. Es decir, alguien que ya tuvo el diagnóstico a nivel de atención primaria, es decir, ya sea médico general, médico internista. Si quieren visitarnos para una evaluación desde temprano, pues no hay ninguna contraindicación en sí. Claro. Pero un chequeo objetivo como rutinario tendría que ser después de los 40 o si están pretendiendo realizar algún programa de ejercicios de alta intensidad como los que están de moda, CrossFit, TRX, carreras largas como Ironman. Recién tuvimos el antecedente de una persona que estaba en un maratón en Cobán y falleció, sí, lastimosamente, sí, lastimosamente, que hacía ejercicio. Entonces, pueden surgir ahí cosas que no se pueden detectar a un nivel primario. Sobre todo si la meta es un ejercicio de alta intensidad o muy prolongado. Pero esto es indiferentemente de la edad, César. Es decir, una persona de unos 25 o 30 años que decide que va a hacer CrossFit, ¿debería hacerse un chequeo cardíaco antes de decidir hacer este tipo de...? Correcto. En general, la respuesta sería no, si la persona va a empezar como principiante. Muy bien. Y si tiene un entrenador que tiene eso en consideración, que debe tratarlo como principiante. Entiendo. Es decir, si lo van a meter a clases de mucha intensidad en un periodo corto de tiempo, y si a eso le sumamos que no venía haciendo ejercicio,
Y si a eso le sumamos que en la pandemia ganó peso, y si a eso le sumamos que aparte de eso se acostumbró a un poquito más seguido las cervecitas, el tabaco, definitivamente necesita una evaluación. Pero si es alguien que ya tenía una rutina, 3 veces a la semana de ejercicio, quiere mejorar su rendimiento, no ha subido de peso, no ha tenido ningún síntoma de alarma, no habría ningún inconveniente, 25 años. Pero si es alguien de 40, 50 años, que viene haciendo ejercicio regular, de regular intensidad y quiere pasar a alta intensidad, sí sería bueno al menos que se revise con su médico internista para que le haga algunas preguntas respecto a síntomas de alerta. César, yo me he topado con muchos pacientes que dicen, doctor, es que yo soy un deportista. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué hace? Todos los sábados voy a jugar fútbol. Eso no es ser un deportista. Y gracias a eso es que tenemos los eventos adversos. El paciente no se chequea. Yo sugeriría, en base a lo que estás diciendo, que si realmente queremos comenzar, ¿qué hay de estos ejercicios tan severos que comienzan, por ejemplo, para bajar de peso? Y que les dicen, les voy a poner un challenge para que bajen de peso en tan poco tiempo. ¿Es recomendable chequearse antes de comenzar algo así? Correcto. Si tenemos esas condiciones de no tener ejercicio de base. Y de ser obesos, porque generalmente... Exactamente. Si la persona tiene mucho peso, lo ideal es primero empezar con asesoría nutricional. No solamente para proteger el sistema cardiovascular, sino porque puede lesionarse el sistema osteomuscular y nos va a limitar las herramientas para poder hacer después ejercicio de buena calidad. Entonces, si tiene mucho peso, lo primero es modificar bien la nutrición, empezar a bajar de peso. Es un ejercicio tan sencillo como caminar. Caminar unos 20 minutos, sí, exacto, todos los días, 15, 20 minutos, a menos que sea una persona de mucha edad, pues sí se puede beneficiar con periodos cortos, 10 minutos, 15 minutos, y si no hay ningún inconveniente, no aparece ningún síntoma, entonces ya se puede ir progresando. Muy bien. César, la verdad es que hay tantas preguntas y tanto que yo creo que vas a tener que venir en otra ocasión para seguirnos dando tips, pero un par de cosas interesantes. La pandemia nos heredó algo importante y eso es el estrés que vivimos más que nunca. ¿Cómo se relaciona el estrés con nuestra salud cardíaca? Perfecto. Tiene poco tiempo de que se reconoció como un factor de riesgo cardiovascular. ¿Sí? No es de los mayores, pero es de los agravantes. Es decir, las sociedades más grandes en el mundo lo toman como si un paciente tiene un riesgo moderado, pero si maneja mucho estrés, entonces es probable que su riesgo sea más alto. ¿Qué es lo que sucede? Es que el estrés libera sustancias en sangre que hacen que los vasos sanguíneos se expongan a estas sustancias por periodos prolongados de tiempo, y eso puede hacer que si el paciente tiene ya de base, por ejemplo, diabetes, o tiene de base presión alta, trastornos de colesterol, pues eso puede hacer que junto con estas sustancias que andan circulando se favorezca la estrechez de los vasos sanguíneos, por ejemplo. O sea, sí tenemos que tomar en cuenta ese factor, sobre todo hoy en día, que las personas que se quedaron con el teletrabajo viven más tiempo trabajando, viven más estresadas, y ya no hacen deporte y aumentan de peso, es decir, todo junto va alterando al final de cuentas nuestra salud cardíaca. Exactamente. César, y la verdad es que nos gustaría tal vez muy rápidamente que nos platicaras lo diferente que hace a tu persona de otros cardiólogos, porque sabemos que eres de los pocos rehabilitadores cardíacos aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que hace un rehabilitador cardíaco? Claro, sí, bueno, somos dos, en la actualidad acaba de regresar un compañero muy bien preparado también, pero nuestro objetivo en la rehabilitación cardíaca es tomar al paciente que ya tiene una lesión definida. Como un infarto. Exactamente, post-infarto, post-cirugía cardíaca, que le documentaron una arritmia severa o importante, y tomar a este paciente y darle la oportunidad de que pueda progresar en el ejercicio. Muy bien. Pero en resumidas cuentas somos como darle una calidad de vida diferente, volverlo a un personal training al paciente con enfermedad cardiovascular establecida para que pueda llegar a un máximo posible, pero que se mantenga en un nivel de seguridad adecuado, para que el ejercicio también tenga un efecto tan impactante como los medicamentos. Interesante. No es solo medicamentos. No es solo medicamentos. Tiene que ver. Y César, entonces, ¿un paciente después de un infarto puede tener una vida normal? Sí, pero tenemos que meterlo a la línea del tiempo.
Porque si el infarto fue muy severo, entonces tiene que pasar un tiempo en donde no puede tener una vida normal, sobre todo si su trabajo era físico. Sí, pues. Si el trabajo es de oficina, entonces esa línea del tiempo se acorta. Y si el infarto fue pequeño y recibió un tratamiento apropiado, también esa línea del tiempo se puede acortar. Y ya que llegamos al tema del infarto, César, ¿cuáles son los signos de alarma con respecto a un infarto? Porque yo sé que todos en casa ya pensaron en el tío, en el abuelito, en alguien que dice, bueno, ¿y cómo reconozco si este le está dando? ¿Verdad? ¿Qué podríamos preocuparnos? ¿Verdad? ¿Qué podemos ver? Darnos tal vez una visión rápida. Primero, ¿qué es lo que nos lleva al infarto? ¿Qué tenemos que ver con un infarto? Y la vida post-infarto. Correcto. El infarto se produce porque hay de manera súbita la interrupción de la irrigación sanguínea hacia el músculo. ¿Qué fue lo que lo provocó? La gran mayoría es porque hubo un tiempo antes, a veces meses, a veces años, en donde no se trataron de manera correcta factores como la hipertensión arterial, la diabetes, los triglicéridos altos, el colesterol elevado, ácido úrico, no hacer ejercicio, el mantenerse con peso alto, mala calidad de sueño y muchos otros más. Al final, esto lo que hace es que el músculo, hay una parte de ese músculo que termina por transformarse en cicatriz, es decir, deja de ser funcional. Ahora, ¿qué puede suceder para que nos demos cuenta? Pues lo común es que la persona sienta en el centro del tórax, no en un punto muy fácilmente localizable. Generalmente es un área grande en donde percibe la sensación de atorazón o sensación de opresión, ¿sí? Pero que muy característicamente, si la persona intenta hacer una actividad física, porque hay gente que dice, probé caminando para ver si se me desaparece. Se salía el aire. Exactamente, sí. Y esa molestia empeora demasiado con el esfuerzo físico. Reduce ligeramente con el reposo, pero para que sea infarto, esta molestia tiene que haber continuado por lo menos 20 minutos seguidos, con alta intensidad, y no haber desaparecido por 20 o más minutos. Si tiene más de 20 minutos con estos síntomas, es mejor dirigirse a urgencias. Perfecto. Y diciendo, sospecho que tengo un infarto, ¿no? Exactamente. Vi al doctor César López en Facebook Live y por eso vengo. Pues la verdad, César, muchísimas gracias por responder todas estas preguntas de nuestra audiencia. La verdad es que sé que con el tiempo van a surgir más y de repente te las hacemos llegar, pero nos encantaría que nos comentaras dónde estás atendiendo, dónde están tus clínicas y cómo pueden hacer los pacientes para agendar una cita contigo. Claro que sí. Estamos en Punto Médico Majadas los días miércoles y los días viernes. Estamos los demás días de la semana en Care to Care, aquí en Centro Médico, en zona 10, lunes, martes, jueves y sábado. Muy bien, ¿y podrías darme el teléfono para que puedan comunicarse? Con mucho gusto. En Majadas, zona 11, es el 23 80 99 12. Y en zona 10 es el 23 13 99 99. Perfecto. Pues de todos modos lo vamos a pasar más adelante ahí subtitulado para que lo tengan presente y puedan también agendar una cita con el doctor. Y con nosotros, pues ya saben nuestros lugares donde estamos, la misma clínica en Majadas, pero también estamos en la Sexta Avenida 63, zona 10, edificio Sixtino 1, en la oficina 607, y el número de teléfono es el 2296-1882, y en Punto Médico Flores del Lago, ahí en Amatitlán, y los números nuevamente se los vamos a colocar más adelantito. Gracias a todos por estar pendientes, muchísimas gracias por sus preguntas y también muchas gracias por compartir este video. Si usted lo vio y si tiene algún familiar al cual crea usted que le convendría escuchar esta información, pues hoy no cuesta nada copiar el link y reenviar. Darle like a los que están en Instagram también a nuestra página para que siempre les lleguen las notificaciones, y si usted se perdió este video también lo puede volver a ver en nuestra plataforma de YouTube, porque todos los videos después los vamos a subir también allá. César, no sé si tienes algunas palabras para nuestra audiencia antes de que cerremos esta cápsula. Solo tomar en cuenta de que las causas cardiovasculares de complicaciones para hospitalización y de muerte
son la causa número 1 a nivel mundial. Se lleva a más de 18 millones de personas por año. Es decir, si logramos desde edad temprana controlar bien la hipertensión, controlar la diabetes, controlar esos factores que están ya activos pero que nos dan muchas molestias, vamos a evitarnos grandes problemas. Estamos para servir. César, y como último, ¿se puede? ¿Se puede revertir todo eso que acabas de mencionar? Revertir probablemente no, pero sí se puede hacer que, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa no dependa de medicamentos por un lapso de años. Al final el cuerpo va a necesitar probablemente, pero pasar 5 años sin medicamentos sería un año o 2 sin medicamentos, es ganarle tiempo a las complicaciones por diabetes. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a César. Te esperamos de nuevo en otra oportunidad. Que tengan muy buena tarde.